Biólogo, diseñador gráfico, fotógrafo, ilustrador, escritor y científico. Con su cámara y curiosidad logró que muchos descubran por primera vez el fascinante mundo de los hongos. Su forma de contar mezcla conocimiento, asombro y una idea simple pero poderosa. Todo está conectado. Bosques, hongos, personas y obviamente que también el vino. Todos los hongos son comestibles, solo que algunos se comen una sola vez. Pasa que yo tengo un fanatismo con los hongos que viene de muy chiquito. Punto uno, ¿no? O sea, los vinos no existirían sin los hongos. El hongo bien trabajado a nivel gastronómico favorece mucho al vino. Y acá en el hongo y en el vino tenemos como esa conjunción que en la gastronomía se vuelve súper poderosa, ¿no? El terroir podría ser una imagen de los hongos y la microbiota de ese lugar. Me siento Harry Potter en el primer libro. O sea, wow, había un mundo mágico. Bueno, eso en el mundo de los hongos comestibles, total. Por eso que cuando uno piensa en Saint-Exupéry, en el Principito, que decís lo esencial es invisible a los ojos, yo no puedo dejar de pensar en los hongos. Hoy, en Fogón, Alejandro Sequeira. Bienvenidos a la segunda temporada de Fogón, un podcast original de Bodega Familia Deicas. Soy Santiago Deicas y te invito a descubrir las historias que se esconden detrás de los vinos que compartimos. Servite una copa y vení conmigo y con Tute a disfrutar de Fogón. Diseñador gráfico, fotógrafo, divulgador de la ciencia, fanático de los hongos, escritor, ilustrador. ¿Con cuál de todos estos te identificaste, sentiste, te definís a vos mismo? No, eso depende mucho del día. Es muy difícil. En realidad creo que todo es complementario y algunas cosas se sostienen más en tiempo. O sea, mi trabajo diario, por ejemplo, en horas hombre va mucho por el diseño gráfico, pero estoy continuamente trabajando en divulgación, dando talleres, es un poco de todo. Creo que hay un hilo medio conductor entre artista, artes visuales, ciencia, divulgación, un poco todo. Santi, más allá de las conexiones que ya hablamos en la temporada pasada entre el hongo y el vino, con Duncan hablamos esto de donde hay buenos hongos, hay buen Pinot Noir. Acá vos trajiste a Ale por un tema entre emotivo, fanatismo. ¿Por qué quisiste invitarlo a Ale? Pasa que yo tengo un fanatismo con los hongos que viene de muy chiquito. Tuve la suerte de que mi abuela Élida, fanática de los hongos, hija de italianos, salía con nosotros a recoger hongos, con mi padre, conmigo, y viví de chico esa emoción de encontrar un champiñón fresco. Ni te digo si encontrábamos un delicioso, un Lactarius, y es como una celebración. Entonces, de chiquito siempre crecí con esa cultura de salir a recolectar hongos. Y entre mis amigos, siempre fui el que cuando íbamos a un campo, a la casa de alguien, si aparecían hongos, salía yo a recoger, me trataban de loco, ¿no? ¿Eso se puede comer, eso no? Y siempre me gustaron los hongos, Y yo no sé cómo hace para tener remeras tan buenas de hongos. Sí, sabes que acá lo revelamos. Generalmente estamos un poquito más formales. Santi me pregunta, ¿da que esté con la remera? Y yo le digo, obvio que con la remera de hongo es el capítulo para que lo uses. No puedo competir, ¿no? Viene con otro tema. Además tiene muchas remeras de hongos. Tiene muchas. Casi tengo solo remeras de hongos. ¿Y cómo de esa conexión con salir a buscar hongos con tu abuela se convirtió en un fanatismo tan grande? O sea, ¿qué encontraste en los hongos que...? A mí lo que me pasa es que siempre recolecté hongos, pero conocía los pocos que yo creía que eran los únicos comestibles en Uruguay. Y lo que me pasó cuando conocí a Ale es que hay muchísimos hongos comestibles y que se consiguen bastante frecuentemente y todo el año, que esa es otra cosa que también me cambió mucho la vida conocer a Ale, porque yo creía que era solo en otoño o solo en primavera, porque en general era cuando yo los encontraba, claro, y con mi familia. Pero Ale tiene otra idea del mundo de los hongos que te abre la mente de una forma. Entonces ahí empezamos junto con Ale a ver qué cosas se pueden hacer en Uruguay, en la bodega. Bueno, entonces hay toda una locura detrás de los hongos bastante profunda. Y te iba a comentar algo. En realidad los uruguayos tenemos una gran pasión por la recolección, no solamente de hongos. A veces que nos cuesta reconocer, yo a veces digo que los uruguayos estamos constantemente trabajando sobre nuestra identidad. O sea, nos cuesta reconocernos o diferenciarnos de los países hermanos o de las culturas hermanas, pero tenemos más de 100 años de tradición en colecta de hongos. Cuando empezás a hablar con las distintas personas, que
podrían perfectamente decirte, mirá, yo de hongos no sé mucho, pero empezás a charlar y en algún momento te empieza a contar que sí, que en realidad con el abuelo o con el padre o con el tío, generalmente que tenían alguna conexión con inmigrantes italianos o españoles, que son países muy micófilos, ¿no? Sí. De gran trayectoria, pero que vivan a los pinares de la costa, a buscar justamente lo que tú mencionabas. Hay 2 hongos fundamentales que juntamos los uruguayos, que es el hongo, el delicioso, el Actarius delicioso, que se llama níscalo en otros lugares del mundo, muy rico, fácil de reconocer, de identificar, crece en los pinares costeros especialmente, y el hongo de eucalipto, que es todo un tema, que también yo digo que hemos plantado bandera de domesticación con ese hongo, porque somos el único país en el mundo que lo consumimos a toneladas al año, y que es un hongo, el hongo de eucalipto, que lo vemos en escabeche todo el año. Es un hongo que está presente, primero porque se usa como, entre otras cosas, como condimento de los chivitos y de los choripanes, pero es un hongo que en todo el mundo está clasificado como tóxico alucinógeno. Entonces decimos, wow, ¿qué pasó con los uruguayos? ¿Cómo los uruguayos estamos consumiendo hace tanto tiempo un hongo considerado tóxico y lo hemos domesticado? Y es una maravilla, eso es tradición. Hay una tradición que tiene que ver con el conocimiento de salir, reconocerlos, saber cocinarlos, saber prepararlos, llevarlos a un territorio seguro de comestibilidad. Y el champiñón, el champiñón de campo no lo metés en ese grupo también de los más populares. Sí, pero creo que el top son esos dos, el delicioso, como tradición. Como tradición. Los champiñones tienen tradición, el champiñón silvestre. Lo que sucede con los champiñones es que exige un conocimiento un poquito más, o sea, hay ciertos champiñones que son muchas especies que habitan en las praderas uruguayas y que para poder diferenciar los que caen mal, o sea, los indigestos de los que se comen, exige cierto conocimiento. En cambio, un delicioso es imposible de confundir. O sea, el delicioso, un hongo de color anaranjado, un hongo que rompe algunas reglas de la naturaleza. O sea, por ejemplo, todos estamos muy acostumbrados a pensar que los colores fuertes son un llamador de cuidado, que acá esto puede ser venenoso. Como ese. Ese sí, Amanita muscaria, el hongo matamosca, tiene toxinas. Después, si querés, hablamos de ese hongo. Pero el delicioso, por ejemplo, es de color naranja fuerte y en realidad es uno de los más ricos y de los más comestibles que tenemos en Uruguay. ¿Qué doble clic en qué significa que lo domesticamos al hongo? O sea, bueno, para que el que está escuchando, ¿qué significa haber domesticado al hongo? Ahí puede venir el chiste de que todos los hongos son comestibles, solo que algunos se comen una sola vez. Bueno, es un chiste, le encanta a los micólogos y hay que hacerlo en algún momento en todas las charlas. Yo ya me espero varios que vengan, que vayan cayendo a poquito. Está bien. No, cuando digo domesticar, quiero decir que un hongo que puede tener ciertas sustancias que son o irritantes o que pueden generar algún tipo de problema gastrointestinal, la técnica, o sea, que usamos para cocinarlo, lo lleva a un terreno de seguridad y lo hace comestible. Eso pasa con muchas especies en el mundo, y con el hongo de eucalipto, Hypnopilus hunonius, que tenemos en Uruguay, que abunda muchísimo, no solo en eucaliptus. Eucaliptus es porque le hemos puesto el nombre común y porque es lo más habitual encontrarlo. Puede crecer en otros árboles también, y es un hongo que le damos muchos herbores, o sea, que quien lo sabe cocinar, a veces yo pienso, hay tantas recetas de escabeches y de cocción de hongo de eucaliptus como uruguayos. Todo el mundo tiene un pique o una forma de cocinarlo. Pero el hecho es que con los herbores, tirar el agua o dejarlo en remojo, las sustancias, las posibles sustancias irritativas o tóxicas o semitóxicas, se van, se diluyen, entonces pasamos a prepararlo generalmente el escabeche. El gran desafío que tenemos en los últimos años, donde la micogastronomía ha despegado, o sea, la cocina con hongos en Uruguay es uno de los factores importantes nuevos que tienen los cocineros nuevos de la moderna cocina uruguaya en la exploración de los sabores, y muchos identitarios, porque son hongos de recolección, a muchos de ellos que crecen muy cerca, son fáciles de conseguir. El tema de poder hacer escabeches de una manera diferente o cocinar estos hongos domesticados fuera del escabeche es el gran desafío. Claro. Santi, vos sos muy de... Uno, si te sigue en las redes, vos salís bastante a buscar hongos con tus hijas. ¿Cómo haces para identificarlos? ¿Qué te pregunta la gente cuando subís las historias? Bueno, lo primero que yo recomiendo es la guía Pocket, esta que me salvó porque me pudo ampliar, animarme a buscar más, porque de chico siempre crecí con el cuidado del champiñón de campo. Sí,
mucho cuidado, revisar que sea rosadito abajo, ciertas precauciones, frotar y ver que no se quede amarillo, olerlo. Todo eso lo fui aprendiendo de chico y me manejo muy bien en esos 3. Siempre me manejé bien y se lo transmití a mis hijas y les encanta. O sea, a mis hijas les encanta salir a recolectar hongos y después participan en el pelado, porque alguno que hay que pelar, hay que trabajarlo después, que te quedan todas las manos amarillas, con mucho olor a hongo, a ellas les encanta también. Entonces, me gusta mantener esa cultura y aparte me gusta comer los hongos. Entonces, es todo un combo perfecto. Salimos, recolectamos hongos, nos divertimos, aprendemos, compartimos algo juntos y después lo que se secan, lo secamos y los que se comen frescos, los comemos frescos. O sea, es un combo perfecto. Y bueno, y lo otro que me gusta de que empecé a conocer ahora es que también es divertido salir a pasear, ¿no? A identificar hongos. Esa es una actividad de hongos que aprendí con Ale, que es la de identificación. Más allá después si los podés comer o no. Entonces salís y ves un montón de hongos y los revisás y empiezas a buscar y obviamente a veces no es tan fácil, te confundís y yo tengo la suerte de que le mando un WhatsApp a Ale y me responde, pero estoy seguro que si te mandan un Instagram también lo respondés. Entonces vale la pena salir a identificar hongos y aprender por ahí. Que capaz que está bueno el pie que le está dando de eso que se habla como, no sé, capaz que de micoturismo o de esos paseos, salidas que haces grupales, cómo las armás, de qué consisten, cómo se arman. Y también me parece súper interesante que mucha gente capaz que va con esos miedos, ¿viste? No, yo tengo que tener cuidado con los hongos. Claro. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo son esas salidas que armas? Mira, las salidas generalmente le llamamos micosenderos, o sea, salir a los lugares en busca de identificar hongos, como decía él. Muchas veces hacemos una combinación de una charla inicial, ¿no? Para hablar un poco del mundo de los hongos, explicarles que hay muchísimas especies, que en los últimos años se calcula que hay alrededor de 5.1 millones de especies, siendo uno de los reinos más biodiversos de la Tierra. O sea, solamente lo superan los insectos, que son muchísimos. Pero para calcular, o sea, probablemente de lo conocido se piensa que existen 6 especies de hongos por cada especie de planta conocida. O sea, son muchísimos. Pero en Uruguay hemos avanzado bastante en conocerlos. Y las salidas al campo, el poder estar frente a un hongo, más allá de tener una guía de mano o de consultar material, que a veces es un poco complicado consultar webs o fotos o información de otros países. Entonces, claro, muchas veces la gente, eso genera confusión porque encuentra especies que no son exactamente similares a las otras. Entonces, la consulta de material nacional es importante. Y cómo despierta esa sed de aventura en las familias, en la gente. Los últimos micosenderos, al principio, ponele, décadas atrás, las salidas eran de pocas personas. Eran grupos pequeños, como muy enfocados en el tema que les gustaban a nivel familiar. Pero hoy hemos hecho salidas donde hemos tenido que dividir en grupos porque van más de 120 personas en salida a un monte. Lo que está alucinante, por un lado, por el interés que despierta el conocer ese mundo tan increíble, tan invisibilizado. Porque además, cuando uno va a ver hongos, en realidad lo que estás buscando son las fructificaciones de los hongos. Claro. O sea, los hongos están ahí, viven y crecen fuera de la vista. Esenciales como son para los ecosistemas, están fuera de la vista la mayor parte del tiempo y solo cuando se van a reproducir forman estas, por ejemplo, si tienen forma de sombrero y pie, como la manita de la remera, las llamaríamos setas. Entonces, claro, para salir a buscar setas, ese hongo tiene que reproducirse, formar este aparato reproductor análogo al fruto de las plantas, claro, para poder liberar las esporas y cumplir su ciclo. Ahora, vos imaginate, si uno quisiera ir a buscar manzanas, bueno, vos ves el campo, ¿no?, plantado con árboles de manzana y vas a ver las manzanas en el árbol, los vas a tomar. En el caso de los hongos, lo alucinante es que vos no ves los árboles, entre comillas, vos no ves los cuerpos de los hongos porque están, por ejemplo, bajo tierra, degradando la materia orgánica, ¿no? Están formados por filamentos microscópicos. El término técnico sería micelios, el cuerpo de los hongos que tiene su nombre, el micelio, funcionando ahí bajo tierra. Y solamente en el momento que se van a reproducir afloran las fructificaciones. Es en el momento donde vos decís, bien, encontré tal hongo en tal lugar. Claro. Y eso, para un buscador de hongos, es algo fundamental. ¿Por qué? Porque yo puedo saber que ahí está viviendo, que ahí se está alimentando y que
Cuando volver se a dan las salir. condiciones adecuadas, van a volver a fructificar en el mismo lugar. En otros lugares del mundo, los que tienen mucha tradición de recolección de hongos silvestres, el buscador de setas es un tipo más bien hosco que no te cuenta dónde encontró tal hongo. Sí, no son tan generosos con la No información. son. En Uruguay tenemos otra Sí. filosofía. Pero hay un libro de Michael Pollan, El dilema del omnívoro, que es muy bueno, y él cuenta una anécdota que estando en Europa quería conseguir unas morchelas, unas colmenillas, que son un tipo de hongo que hemos descubierto en Uruguay hace poco tiempo y que es muy rico a nivel gastronómico. Y nadie lo quería llevar. Entonces Michael decía, ¿cómo puede ser que nadie quiera llevarme a tal lugar a ver morchelas? Hasta que uno le dice, bueno, no te preocupes, Michael, yo te llevo. Bien, bueno, dice, pero una cosa sola. Cuando lleguemos, te muestro el lugar, después tengo que matarte. y fueron, pero un chiste. Pero bueno, tiene eso. O sea, conociendo los lugares donde crecen los micelios, después de ver una fructificación, uno está preparado a conocer Claro. sus spots, Está donde bueno ir a eso. colectar. Yo no tenía idea. Exacto. Claro, o sea, ya después va a volver a crecer Va a más volver o a menos crecer. en el mismo lugar. En el mismo lugar porque hongo el está ahí. cuerpo está ahí alimentándose. Y de hecho, una cuestión biológica pero increíble de los hongos es que son potencialmente, la mayoría de las especies son potencialmente inmortales. Ese micelio que se está alimentando y absorbiendo nutrientes de un lugar o degradando madera, por ejemplo, si Claro. fuera un degradador de madera, uno de los pocos organismos de la Tierra capaces de digerir lignina y celulosa, o sea que toda la madera del mundo que cae al suelo es degradada por hongos. Por hongos. Imagínate Wow. lo importante. Estaríamos tapados de basura vegetal si no existieran los hongos. Entonces es importantísimo ese rol que cumplen, descubrirlos y saber que en ese lugar están alimentándose. Mientras estén las condiciones favorables dadas, ese micelio y esos filamentos van a crecer indefinidamente. Claro. Pueden dejar de crecer por algún motivo físico, que se rompa la tierra, que se intervenga por una cuestión más bien física, no tanto de clima o de tiempo. Y de hecho, eso es lo que ha posibilitado que el ser vivo más grande, terrestre más grande del planeta, sea un hongo. Yo titularía Cuando lo micro se vuelve macro. O sea, filamentos microscópicos que tienen casi 7 hectáreas de diámetro, viven en Oregon, Estados Unidos, Sí, que tiene pesan 2.000 toneladas, Wow. ese hongo, un individuo, no estamos hablando de muchos hongos, Un un hongo. micelio. Pa. 2.000 toneladas y se calcula que puede tener hasta 2.500 años de edad. Fa. La ciencia, le voló la cabeza a la ciencia, punto uno, porque ¿cómo hizo ese ADN para soportar tantos cambios climáticos y tener tanta resiliencia y seguir vivo, ¿no? Pulsando en ese lugar? De hecho, se está estudiando justamente a nivel ADN para ver, bueno, cómo ha sobrevivido tanto tiempo en ese lugar. ¿En Oregon será cerca donde están plantadas Los Pinot. los Pinot Noir de Oregon, sabes? Porque Sí, hay mucho Pinot Noir. Ya te gustó. es una reserva natural, el Parque Malear. Ah, ok. Porque ahí hay mucho Pinot Noir en Oregon. Buen Pinot Y Noir. donde hay buen Pinot Noir hay hongos. Donde hay buen Pinot Noir hay hongos, eso es una máxima. De hecho, el vino que elegimos es un Pinot Noir, familia de Decas Atlántico Sur, porque si hay un vino que recuerda a los hongos es el Pinot Noir. Más allá de que donde hay plantado Pinot Noir bueno, suele haber buenos hongos comestibles, el aroma del Pinot Noir, sobre todo el Pinot Noir más estilo Borgoña, tiene aroma terroso y aroma a hongos. Entonces, para mí es una conexión súper buena. Sí, y Es muy rico. espectacular. Es que todos los maridajes pensemos, punto uno, ¿no? O sea, los vinos no existirían sin los hongos, porque Claro. las levaduras, que son hongos unicelulares, microscópicos, son los que realmente hacen la fermentación. Entonces, hay muchos procesos en donde los hongos son el eje fundamental. Hay una amiga, colega chilena, que es Juliana Furchi, la reina de los hongos a nivel latinoamericano, que ella dice, imaginen un mundo sin hongos. Si retiramos los hongos, entonces sí. No hay mundo. No, primero empezaron a decir, bueno, no tendrías vino, no tendrías cervezas, no tendrías chocolate, porque el fruto del cacao necesita la fermentación en la semilla para poder hacer el chocolate. No tendríamos lácteos, bueno. De hecho, no teníamos ni siquiera vacas, porque las vacas necesitan en la flora intestinal de ciertos hongos Claro. y bacterias para poder degradar la celulosa. No tendríamos o demás. quesos. No tendríamos quesos. Sería un mundo Sería un mundo espantoso. tristísimo. No, espantoso. No, estaríamos llenos de materiales que no se degradaron. O sea, Sería un mundo imposible. Eso Exacto. es lo fundamental. Por eso que cuando uno piensa en Saint-Exupéry, en El Principito, vos decís lo esencial es invisible a los ojos. Yo no puedo dejar de pensar en los hongos. ¿vos estás seguro que estaba hablando del micelio? Yo creo de que los saben hongos? los hongos, sí. Seguro. Y a nivel de interés
afuera del mundo científico, ¿no sentís como que hay mucho más interés hoy en día por el público sobre los hongos, sobre todo los comestibles, que es lo que me interesa más a mí, pero en general, o sea, el mundo hongo en general, el turismo relacionado a los hongos? ¿Cómo estás sintiendo esa parte que está pasando hoy? Como que hablar de hongos es algo bastante sexy hoy en día. Sí. Bueno, sexy fundamental, porque los hongos nacen del sexo. O sea, son frutos. Claro. Entonces, en realidad, cuando yo a veces se ríen, porque cuando estamos entre adultos y salimos al campo, le digo, estamos saliendo, ojo, que a un campo alzado, ¿no? Porque en realidad, si vemos hongos, es que realmente se están reproduciendo, claro. O sea, ahí hay sexo. Hay otra pastilla interesante. Vos sabés que hay un hongo que se llama Schizophilum comune, esquizófilo común, muy común. Lo vimos en una de las salidas contigo. Que se descubrió hace poco tiempo. Los hongos, para reproducirse, tienen que hacer un match. No es que haya masculino o femenino. Rompe justamente el tema de género. Y en ese caso del esquizófilo común se descubrió que tiene 23.000 tipos de sexos diferentes. O sea, los match que puede generar reproducción y esporas son nada más y nada menos que 23.000. Wow. Un hongo promiscuo. Un hongo promiscuo, lo dijimos varias veces. No tiene tiempo de aburrirse. Y acá viene la otra frase. Qué injusticia decir me aburro como un hongo, porque con todo lo que hacen los hongos a nivel de degradación, de reciclaje de materia orgánica, etcétera, bueno, es una locura. Pero eso le encanta a los escolares. Y bueno, con esto del turismo, ¿ves algo también como que está pasando? Bueno, no, hablabas del interés. El interés es mundial, es tendencia mundial. Tiene mucho que ver la divulgación hecha por el micólogo estadounidense Paul Stamets, que fue uno de los que largó varios libros que dieron pie a documentales como Fastanti Fungi, a la cual planteó el mundo de los hongos de una manera muy, con todo lo actualizado que sabemos a nivel científico, lo planteó en el documental, y eso fue lo que le llegó a la mayor cantidad de personas. Y quizás el descubrimiento de que los hongos son capaces, ciertos hongos, no todos, los micorrízicos, el término micorriza quiere decir mico-hongo, riza raíz, los hongos que se asocian con las raíces de las plantas y que la ciencia descubrió que eran capaces de enviar información química y hacer que esas especies se conectaran. Esa conexión micorrízica, donde los hongos son como carreteras de información química entre árboles, realmente marcó un hito fundamental. Dio una imagen, nos está dando una imagen muy diferente de los hongos y de la naturaleza en total. O sea, porque es distinto pensar un monte con árboles desconectados, a pensar que ese monte no es solamente un cúmulo de árboles, sino que es como un superorganismo, en donde cada especie arbórea está conectada y recibiendo información a través de hongos, ya sea, por ejemplo, para defenderse. Si un árbol, por ejemplo, es atacado por una plaga en algún lugar del monte, los hongos pueden enviar información, o sea, en realidad los árboles reaccionan a la invasión, envían información química a través de los hongos que los están conectando y hacen que el resto del monte se pueda preparar y generar sustancias de defensa. O sea, eso es algo que era totalmente impensable Eso porque, 50 años atrás. Porque las raíces están micorrizadas, ¿no? Están micorrizadas, o sea, los hongos unidos a las raíces es una asociación simbiótica muy potente. De hecho, hoy sabemos que más del 90 y pico % de las especies vegetales necesitan estar asociadas con hongos para poder sobrevivir. Porque los ayudan a absorber más nutrientes. O sea, por ejemplo, hay algunas especies de plantas, como por ejemplo los pinos, que necesitan esa asociación simbiótica con los hongos. Entonces, las raíces están envueltas a distintos tipos de micorrizas, pero vamos a imaginar que el hongo envuelve con sus filamentos esas raíces y se prolongan bajo tierra en busca de nutrientes y agua. O sea que es como un power up. O sea, la especie vegetal tiene a ese socio que va y se hunde sus filamentos por varios metros bajo tierra o kilómetros y absorbe agua y nutrientes, y como intercambio el árbol que hace fotosíntesis envía alimentos y nutrientes al hongo. El hongo es heterótrofo, o sea, es como nosotros, como los animales. O sea, los hongos necesitan obtener energía del alimento que consumen. Entonces, ahora pensemos, cuando dije árbol, imaginen ustedes que siempre en escuela nos dicen, bueno, dibujá un árbol y haces la copa, las hojas, las ramas, el tronco y termina ahí en las raíces. Nada más equivocado. O sea, en realidad deberíamos seguir después de las raíces dibujando un montón de filamentos de hongos que se hunden en el terreno. Paul Stamets en una de sus charlas comentaba que había hecho un cálculo de que por cada metro de raíz de ciertos árboles le corresponde 1 kilómetro de filamentos de hongos hacia el terreno. O sea, imaginen ustedes el poder de resiliencia biológica que tienen esos organismos. Me explota la cabeza pensando en el vino. Se habla mucho del terroir,
Yo nunca escuché hablar nada de terroir y hongos en este nivel de, o sea, si es un ecosistema, o sea, si tenés una viña que ya tiene varios años, armó un ecosistema conectada con los hongos, o sea, ¿existe algo? Se está hablando bastante en Europa del tema. Por ejemplo, Cheval Blanc está plantando árboles frutales en el medio de las filas para aumentar la biodiversidad a nivel de raíces y ver si eso ayuda a fomentar más la microbiota y todo lo que está pasando a nivel de raíces. Pero viene porque consideran de que en Europa durante muchos siglos hubo monocultivos de algún tipo de cultivo específico y le sacaron mucha vida al suelo, como que lo gastaron mucho. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en Sudamérica, sobre todo en lugares como Uruguay, cuando nosotros plantamos la viña, capaz que hubo unos pocos años de otro cultivo antes, y en muchos lugares es el primer cultivo. Por ejemplo, nuestra viña que plantamos en Garzón es el primer cultivo que tuvo. En el Cerro Guasubirá, en Rocamadre, el primer cultivo. Entonces, agarran un suelo muy rico a nivel microbiano, y creo que eso, a nivel de hongos, debe favorecer mucho a que la biodiversidad sea alta, ¿no? No sé, todavía no hay estudios, no sé si vos conocés algún estudio de raíces en las viñas en suelos sudamericanos. Sí, hay algunos estudios y se está aprendiendo más, por ejemplo, del rol que cumplen las levaduras nativas en relación a los viñedos, que eso es todo un tema como para explorar, es bastante moderno en cuanto a la investigación, como pasa con todos los hongos, pero sí, además imaginemos que tanto el sabor, el olor de cualquier tipo de producto orgánico, en realidad es una escritura química. Claro. Entonces, todo aquello que tenga que ver o injerencia con esa gramática de los olores y el sabor a nivel químico, los hongos son los grandes maestros de la química en el terreno. Entonces, probablemente el sabor de esa cepa, el sabor local, le esté dado por esa mancomunión de microorganismos, entre los cuales lugar esencial los hongos. O sea, probablemente se dé un rasgo identitario fundamental gracias a esos hongos que están ahí y esas bacterias que están ahí. O sea, ahí está el terroir. El terroir podría ser una imagen de los hongos y la microbiota de ese lugar. Sí, de donde está plantada la viña, de lo que se lleva de ahí a la bodega, ¿no? Porque esos hongos que son las levaduras, por ejemplo, que son hongos unicelulares, fundamental lo que viene del terroir, y se está fomentando cada vez más a nivel mundial usar esas levaduras nativas, que se les suele llamar levaduras salvajes, porque no son las seleccionadas por un laboratorio. Y nosotros lo usamos mucho, principalmente los blancos, porque en los blancos el impacto se ve mucho más que en los tintos. Como que en los blancos el impacto de la levadura, al no tener sólidos en la fermentación, es mucho mayor. Como que vos probás diferentes levaduras y el vino queda totalmente diferente. En un tinto probamos con diferentes levaduras y no se nota el impacto en el vino. Entonces, en los tintos protegemos más que la fermentación sea sana, y eso muchas veces se logra con levaduras seleccionadas, que en los blancos. Pero en el Pinot Noir, increíblemente, en todos lados queda mejor con levaduras salvajes. Yo tengo mi teoría de por qué, pero en casi todos los lugares que se hacen buenos Pinot Noir se usan levaduras salvajes. Y nosotros hacemos lo mismo, o sea, siempre con levaduras salvajes, las que vienen del lugar. Claro, porque uno piensa vino y hongos, muchas veces pensás en podredumbre, pensás como en la cantidad de hongos que hay que combatir, y toda esta dimensión como que yo por lo menos no conocía tanto, salvo capaz que decís, bueno, hablamos de botrytis y ahí ves un impacto de un hongo que te hace un producto estrella, pero ¿cómo es esa relación en la bodega con los hongos que vienen de la viña, cómo se relacionan en sí con los hongos? Porque esta parte yo no la había escuchado antes. Bueno, obviamente está toda la parte de la pudrición de la uva, que es un problema, en general es un problema, sin ser el botrytis noble. En el mundo del vino, si vos pensás en la pudrición, es como un enemigo el hongo. Pero en todo el resto sí, y también hay enfermedades que afectan a la viña, ¿tá? De diferentes tipos, pero en todo lo demás es fundamental. Lo que hablamos de las raíces, lo que hablamos de las levaduras, lo que hablamos de la crianza, por ejemplo, en esta cava, todo lo que hay a nivel de hongos en las paredes de la cava y hongos en la barrica, en la madera, todo eso es fundamental.
Y después está una otra dimensión que también es en la gastronomía. O sea, un preludio es mucho más rico si lo acompañás con una salsa con hongos que si no lo acompañás con nada. O sea que siempre el hongo bien trabajado a nivel gastronómico favorece mucho al vino, mucho. Totalmente. Incluso en los hongos silvestres, por ejemplo, bueno, los hongos comestibles de cultivo también, hay que pensar que tiene el sabor umami, ¿no? Es el quinto sabor. Que es un sabor que fue definido por Ikeda, por un japonés. Lamentablemente Ikeda muere sin tener un respaldo académico de su propuesta en cuanto a ese descubrimiento, que era un sabor que no encajaba en los 4 otros sabores básicos. Y el umami, si vos vas a la definición en inglés, es savory deliciousness, el sabor de lo delicioso. Entonces, es muy poderoso las características organolépticas que tienen los hongos. O sea, estás hablando de un sabor que es el que literalmente cuando te hace agua a la boca, que tiene además es la respuesta cerebral a poder digerir proteína. O sea, los hongos están mostrando proteína y de alguna forma nuestro sistema nervioso decodifica esa presencia de proteína y ya comienza a digerirla de antemano. Entonces, el umami y maridado con un entorno mico-friendly, o sea, el vino esencial, se vuelve muy, muy poderoso. El maridaje es algo que además está, por lo menos acá está poco estudiado y es algo que en conjunto estamos viendo el tema de que va a ser el eje central, por ejemplo, de la micogastronomía asociada al micoturismo. O sea, pensamos que como en otros lugares del mundo, aquí quizás está recién comenzándose a hablar de este término, donde turistas pueden venir a tener una experiencia fúngica del vamos, o sea, vino, comida con hongos silvestres, comida con hongos de cultivo, reconocimiento, salida al monte, porque la aventura tiene también este sabor. Vamos a sacar, si queremos, el término aventura. En un entorno micoturismo también puede funcionar simplemente el tema de la caminata al aire libre, a reconocer las viñas, a verlas, a pasearlas, a olerlas, a estar ahí. El contexto a veces hace la experiencia, a veces no, casi siempre. No existe un deseo abstracto. O sea, los objetos, el vino, los olores, los aromas, necesitan de un contexto. Y yo creo que por eso es que cada vez tiene más éxito cuando uno piensa y prepara los eventos gastronómicos en función de una experiencia gastronómica. No solamente la comida y el hecho de comer. O sea, no solo la comestibilidad, sino la experiencia gastronómica, la reunión, el compartir, discutir sobre los aromas y los sabores. Hay un aprendizaje, cuando nosotros nos sometemos a un aprendizaje, ya sea saliendo a ver y a reconocer naturaleza o degustando un almuerzo o una cena, estamos adquiriendo un conocimiento que se fija gracias a la experiencia, a la vivencia. Y si no es así, es muy difícil que quede en nuestros cuerpos. Pero acá, vos sos fanático de los hongos, tu viejo es fanático de los hongos, Mechi es fanático de los hongos, tenés los vinos. Decime que, o sea, en el menú siempre hay algún hongo. Decime que algo así de micoturismo están armando o sí, estamos aprovechando lo que dice Ale, que esto en otros lugares pasa y hay que aprovechar la ola también, está bueno. Es que estamos apostando fuerte al mundo de los hongos, al micoturismo, que a mi padre no le gusta mucho cómo suena, porque parece como microturismo. Tipo, ¿vienen en micro o queremos ir a lo grande? Claro. ¿Es micro o que vienen en micro? No. ¿No existe el fungiturismo, por ejemplo? Bueno, podemos usarlo. Bueno, el fungiturismo, y lo estamos encarando por diferentes ramas. Por un lado, un taller bastante básico de introducir al mundo de los hongos, que realmente te cambia la forma de entender lo que está pasando en los hongos, probar hongos y combinarlo con vinos, como un taller de 1 hora y media quizás, y salís sabiendo bastante de hongos, probando hongos y combinándolo con vinos, ¿tá? Por otro lado, tenemos todo lo que es senderismo, salir a reconocer, salir a encontrar y ojalá recolectar y hacer también una gastronomía o degustar esos hongos más los que tenemos de cultivo, ¿tá? Y por otro lado, estamos cultivando nuestros propios hongos, ¿tá? En diferentes técnicas de cultivo que incluyen cultivo con maderas, cultivos, los cultivos más clásicos que hay hoy en día, y también estamos apostando, que son muy de largo plazo, el tema de las trufas plantadas, digamos,
Y bueno, pero eso es una apuesta a muy largo plazo que ojalá de sus frutos. Pero pionera en Uruguay. Y hasta hace unos años pensamos que no había trufas. Vos fuiste parte como de ese descubrir. Contanos un poquito de cómo fue eso, la emoción que debe hacer. Contemos que las trufas son hongos subterráneos, o sea, fructifican. Hoy hablamos de las setas que salían por encima del pasto, del suelo, o en una madera. Las trufas se forman bajo tierra, a 20, 15 centímetros bajo tierra, y que por eso, tradicionalmente en Europa, donde son más conocidas, se utilizaban animales con mejor olfato que los humanos para poder encontrarlas. Tradicionalmente se utilizaban cerdos, hoy se utilizan razas de perros como el Lagotto Romagnolo, que están entrenados para encontrarlos, que es maravilloso ver esa experiencia, ¿no? Porque los perros olfatean y ¡plac! Quedan clavados señalando el lugar exacto donde está la trufa. Pensemos que al ser hongos subterráneos, y necesitar dispersar esporas, que ya no lo pueden hacer por el viento como las setas tradicionales, necesitan producir químicos con un gran poder de olor y tener una recompensa de sabor importante para aquel animal que va a cavar en busca, lo va a detectar, va a cavar y lo va a comer para poder dispersar las esporas. Entonces, por eso es que las trufas tienen tanto poder de sabor y aroma. La experiencia que hicimos en Uruguay, se pensaba que no había trufas verdaderas. Históricamente en Uruguay se junta algo que se llaman falsas trufas, es un género Rhizopogon, son como unos papines muy livianos que aparecen en la parte superior de la pinocha. Se comen, son comestibles, no son a nivel gastronómico, no puedes compararlo con una trufa verdadera. Y ya te digo, de hecho incluso en algunos lugares, en algún tiempo en Uruguay se llegaron a comercializar como trufas del Uruguay, como yo digo, esa picardía criolla de hacer pasar, en este caso no gato por liebre, pero Rhizopogon por trufa. Pero ¿qué pasó? Hace unos años atrás, yo recibo fotos continuamente, ¿no? Para identificación de hongos. Y la misma semana recibo unas fotos, unas de Colonia y otras de Maldonado, de unos hongos que cavando, esto era lo importante, la persona cavando, uno haciendo una tomatera y la otra persona arreglando su jardín, encuentra unas pelotitas que parecían hongos y me manda la foto. Al principio me llamó la atención, cuando tuve las muestras, pedí que me enviaran muestras para mirar al microscopio, no podía creer que estaba viendo tuber verdaderas. O sea, estábamos viendo las primeras trufas verdaderas encontradas por casualidad. Si las hubiéramos buscado hubiera sido imposible. ¿Cómo encontrarlas? ¿Y tenían aroma a trufa? Tienen un aroma a trufa, son trufas americanas, no son trufas como las europeas, ni como la blanca ni la negra, son unas trufas, en este caso están asociadas principalmente a árboles de pecan, cosa que nos entusiasma mucho porque puede dar lugar en un futuro que se pueda poner un énfasis comercial en que haya un doble cultivo. Claro. Si realmente los pecanes además no son productivos todos los años consecutivos de igual forma, entonces que estén micorrizados con este tipo de trufas, si le diéramos el punto para poder volverlas de interés gastronómico, tendrías dos cultivos interesantes en un mismo predio. En Brasil hubo una experiencia muy interesante. Marcelo Sulzbacher, que es un micólogo brasileño, encontró unas trufas muy parecidas a las que encontramos acá, y él, en base a trabajo con chefs, con la gastronomía local, logró imponerlas hasta con un nombre, que es la trufa Sapucay, y hoy tienen un valor bastante interesante en Brasil. Yo creo que es un camino que podemos recorrer en Uruguay, que todavía pasamos recién la fase de identificación a nivel ADN, o sea, sabemos qué trufas son, y ahora falta el tema de investigación de campo y ver qué posibilidades da a nivel comercial. Ahora, es una emoción. Yo salí con Ale este invierno a buscar trufas en un bosque que tenemos de robles acá, y no sé por qué, pero me había convencido que íbamos a encontrar. Y en un momento encontré ahí un montículo ahí tapado por hojas y dije, ay, debe ser. Y no me animaba a tocar porque quería que viniera le vimos, y al final no era. Eran las trufas-truchas. No, ni siquiera. Está bajo tierra. Estábamos buscando también con ellos acá hay robles, y uno de los grandes hallazgos que hemos tenido a nivel micológico gastronómico, o sea, de impacto en la gastronomía en Uruguay, han sido el porcini criollo. El famoso hongo que Italia ha hecho de él una empresa importante a nivel mundial, ¿no? Sí. Con el fungiseki, ¿no? De preparado seco y vendido. Boletus edulis es el nombre de la especie. Edulis en latín quiere decir comestible, o sea que todo aquello que veamos a nivel naturaleza que diga edulis es que está haciendo referencia a la comestibilidad de la especie. Y se pensaba, así como las trufas, que no había en Uruguay.
Y años atrás, haciendo registros, pudimos hacer un seguimiento de lo que pensábamos que era Boletus edulis en Uruguay, hasta llegar a una confirmación en base a análisis molecular que hicimos en el Instituto Clemente Estable. Tenemos Boletus edulis a cantidades en Uruguay. Y es uno de los productos gastronómicos a nivel silvestre, porque es un hongo que no se ha podido cultivar, de ahí el valor que incluye entonces el tema de salir a buscarlo, reconocer los lugares. Y bueno, qué decir de Boletus edulis. Los europeos nos miran a los uruguayos como diciendo, ¿cómo? ¿Ustedes también tienen? ¿Y en Europa se cultiva o tampoco? No. Hubo una tesis de una persona el año pasado, creo que fue, donde proponía un sistema de cultivo, pero eso no ha tenido todavía mucho impacto. Así como ciertas trufas, hay trufas que se pueden cultivar, como la trufa negra. De hecho, en Argentina hay una empresa que cultiva trufa negra. Le llevó 8 años conseguir los primeros ejemplares. Imaginen ustedes lo que lleva, en este caso de Argentina, ¿no? Hoy tenemos mucho más conocimiento para llevar proyectos diferentes a la experiencia argentina. Pero el porcini, o sea, el que no se puede cultivar y se tiene que ir a buscar a nivel silvestre, en Uruguay, por ejemplo, todavía no está reglamentado. Tenemos muy poca reglamentación en general en cuanto a hongos. Eso tiene sus pros y sus contras. Sus grandes pros es que los cocineros, donde encuentren lugares lo usan. Y ya digo, es un producto de estación que es maravilloso. Ahí es donde viene un poco la envidia de los europeos. Claro. Ustedes pueden salir al monte, ir a buscar y volver con su... Mirá que en algunas tardes algunos cocineros conocidos han colectado 20 kilos de porcini en unas 3 horas. Estamos hablando de una producción silvestre muy grande y muy entusiasmante. Yo a veces pienso, como vos decías, el salir a buscar, el afilar todos los sentidos para poder detectar. Después de un taller de hongos, empezás a ver hongos por todos lados, ¿no? Sí. Y la gente te pregunta, ¿siempre estuvieron allí? ¿O es que yo empecé a mirar más, ¿no? Y si además encontrás en esa salida, que tiene muchos pros a nivel de estrés, a nivel de reconectar con el entorno natural, termina con una comida saludable, orgánica, de estación, yo digo, es como un final de las historias de Comes de Asterix, ¿no? Terminamos con una mesón, ¿no? Con un gran banquete. Con un gran banquete. Dejaríamos cantar al bardo, no como en Asterix, que le amordazaban, pobre. Pero digo, yo creo que tenemos un patrimonio natural que en los proyectos, por ejemplo, acá en la bodega, yo creo que van a tener mucho impacto porque se está trabajando en esas 3 patas fundamentales que contabas vos, que no es solamente la identificación de hongos silvestres, la inmediata incorporación de especies silvestres a la gastronomía del restaurante, sino también el cultivo de hongos propios, y la truficultura. O sea que en realidad es un polo de micoturismo que yo digo pionero, muy potente, y que ojalá dentro de unos años estemos acá evaluando todo lo que ha ido sucediendo. Sí, es que hoy en día si alguien quiere ir a aprender de hongos, ir a probar algo, hay muchos lugares en Uruguay que no sean acá en la bodega. Bueno, lo que ha pasado es que hay grupos de interés, de senderismo, está la gente expandiendo el micelio, que hacen salidas para identificación. En Rocha, Susana Colman es una cocinera que se ha especializado en hongos y que hemos salido juntos y organizan algunos festivales. No hay muchos. Nosotros en el año 2018 inauguramos lo que llamamos fungizajes, ¿no? Aterrizajes fúngicos. Y vos sabés que fue espectacular. Yo invité micólogos referentes de la región. Vino Juliana Fursi de Chile, vino Francisco Cújar del CONICET de Argentina. Eran justo 2 personas muy importantes porque fueron ellos los que propusieron la palabrita funga para hablar de los hongos, entre otras millones de otras cosas geniales que han hecho, ¿no? Como científicos. Pero a mí me llamó mucho el impacto que generó a nivel de divulgación popular que tuviéramos una palabra en castellano para hablar de los hongos. Vos hoy decías fungi viene de raíz greco-latina, el latín. Entonces la gente se confunde, dice, vamos a ver fungi, no saben ni cómo fungi, si dice en inglés. Entonces, nosotros siempre hablamos de flora y fauna de un lugar. ¿Y qué pasa con los hongos? Claro. Entonces, la palabra en castellano, funga, propuesta por varios especialistas, entre ellos los que mencionaba, abrió puertas para muchísimas cosas, hablar de flora, fauna y funga, las 3 Fs. Esa es nuestra gran militancia hoy a nivel educativo, hablar de las 3 Fs, porque si no estás dejando 5.1 millones de especies por fuera. Sí. No, y vos hablas mucho esto de la riqueza patrimonial que hay. Sos un gran abanderado y uno de los grandes que ha avanzado en este tema, y te ha tocado descubrir hongos
¿cómo ves esa evolución desde que arrancaste hace varios años ya a hoy, tipo, y de ese avance, ese entusiasmo de encontrar cosas? Contabas ahora con mucho entusiasmo, encontramos trufas, encontramos boletos, encontramos, o sea, te pasaste encontrando cosas, me parece. ¿Qué se siente descubrir un hongo? Eso. Es que es una maravilla. Hay muchos que en las salidas mismos, esa sensación, primero que se vive en grupo. Segundo, por ejemplo, yo pienso mucho en los niños cuando van a estas salidas, que uno los prepara, ¿no? Yo digo, hay muchas posibilidades, conociendo solo un 5 o 7% de las especies que viven en el mundo, que en esta salida veamos un hongo que nunca nadie vio. Esa frase, claro. Vos no sabés cómo enciende la luz de los ojos de los niños, de los adultos también. Y intentamos que esas salidas sean apasionantes, con todo el valor de la palabra. Una vez en una salida se me acerca un señor que había sido llevado. Muchas veces van señores llevados por las señoras que son las que están más interesadas y ellos acompañan, no van caminando lateralmente, nos miran los pajaritos y todo. Pero a veces uno se me acercó y me dice, mire, Sequeira, a mí no sé si me interesan mucho los hongos, pero me encanta cómo habla usted de los hongos. Y yo dije, bueno, tarea cumplida de la pasión, ya está, a nivel divulgación. Y una cosa que a mí siempre me sorprendió, vos cuando vas a un lugar hacer una salida, no la preparas antes, o sea, vas de una. Sí, siempre, ¿no? Sí. Claro, no es que recorrió y claro. A ver si había hongos. Yo le dije, pero bueno, pues la primera vez que salimos dije, bueno, y venís unos días antes, pues no. O sea, y si no hay, le digo, porque yo acostumbrado a los 3 hongos que yo conozco. Claro. O sea, yo cuando salía con mi abuela o con mi padre, y cuando salía con mis hijas hasta conocer el libro, y muchas veces no encuentro nada, porque busco 3. Claro. Y a veces no están esos 3. Entonces dije, ¿qué hacemos si salimos y no hay ningún hongo? Que en estos 20 años que llevo estudiando hongos silvestres, nunca sucedió que una salida fuera en el momento del año que fuera no viéramos hongos. Eso es increíble. Eso es importante. En todo el año y en todos lados. Sí. Eso es tenerse fe también. Sí, también, ¿no? Pero por experiencia. Pero no digo que en alguna salida al principio no hubiera tenido ese miedo de decir, veremos, no veremos, pero después por costumbre siempre algo encontramos, siempre hay algo interesante de ver a nivel fúngico, es maravilloso. Pero, ¿repetís los lugares? Algunos se repiten porque ya hay organizadas, o por ejemplo, restaurantes que me convocan y que ya tienen un plan de salida junto a degustación, entonces hay lugares que se repiten, que son como un hit todos los años, y después hay lugares nuevos, donde tengo muchos pedidos, y bueno, hagamos una salida a tal lugar, después hay salidas que son estrictamente científicas, que salgo solo o en grupo con grupos de interés a buscar, ¿no? A buscar hongos. Ahora, hay mucha satisfacción cuando, por ejemplo, en esa especie que encontrás y que no conoces, por ejemplo, es una especie comestible y que sería un nuevo reporte para Uruguay de esa especie comestible, tiene una satisfacción inmediata que es el uso. Claro. O sea, los restaurantes, los chefs, los cocineros empiezan a implementar y a incluirlos hongos que no sabían que existían y que podían formar un plato identitario local. Ha pasado mucho, por ejemplo, con el hongo pollo. Un hongo que se llama Letiporus, el género. Chicken of the Woods, en inglés, aparece, también habita en otros lugares del mundo, pero cuando se descubrió en Uruguay, llamó muchísimo atención porque forma unas repisas amarillas, especialmente en eucaliptus, y su textura y sabor es totalmente semejante al pollo, por eso el nombre. Entonces, imaginen ustedes en la comida naturista, vegana, etcétera, una opción de proteína fúngica con sabor parecido a la tradicional pollo, al ave. De hecho, hay cocineros en Uruguay como Coco Gandini, que tiene un restaurante llamado Cuarzo, que lo hace en su casa en realidad, en Santa Isabel de la Pedrera. Ella se fanatizó con el mundo de los hongos y la cocina, y el hongo pollo pasó a ser un pilar donde hoy la gente lo va a buscar a comer específicamente ese hongo. Por ejemplo, ella hace el pollo tikka masala, el plato tradicional de origen indio, lo hace en lugar de con el ave, lo hace con el hongo. Tremendo. Y a veces es difícil de saber si es que estoy comiendo si es ave o no. Bueno, eso lo dan los hongos. O sea, la posibilidad de tener, además, el plus de la recolección de alimento y medicina ahí, a pocos pasos de donde estás. Una vez yo tenía que ir a hacer un programa de divulgación en televisión sobre hongos y también se iba a cocinar y había quedado muy corto de tiempo, entonces me apuré y me fui a un parque urbano donde sabía que crecía y que crece, que habita un hongo que se llama tintorero.
y que es muy interesante porque vos le ves el aspecto y es como Mr. Jekyll and Dr. Hyde, ¿no? Lo ves y es muy feo, no tiene mucho atractivo, pero cuando lo cortás y lo ves en su interior o lo cocinás, se transforma en una delicia y hermoso. Además tiene unos colores increíbles en su interior. Y se utiliza, descubrimos que podíamos utilizarlo en cocina para darle color oscuro, tipo achocolatado o negro, a ciertos ingredientes, algo así como se usa la tinta de sepia. Claro, como la tinta de calamar. Como la tinta de calamar, de sepia. Y bueno, pasé y llegué al canal de televisión con los tintoreros en la mano y cocinamos. Y además el cuento que lo que se acabas de juntar es maravilloso. O sea, sí, bueno, lo tenés ahí y literalmente lo tenés ahí cerca de tu mano, ¿no? Y te da una sensación, yo no sé qué les pasa a ustedes con la recolección, a vos te debe pasar, la satisfacción que te da decir esto que estoy juntando es comida, es algo que es un recurso que lo tengo ahí y que lo estoy identificando, tiene todo ese valor agregado. Hay veces que en muchos lugares del mundo, la otra vez tuve la satisfacción de estar con un restaurante argentino muy importante que ellos me consultaban porque me preguntaban sobre hongos de cultivo y hongos silvestres. Y la tendencia mundial a nivel de lo que se cree gastronómicamente de que tiene identidad es lo silvestre, apuntalado por lo de cultivo, pero lo de silvestre tiene un valor agregado que es esto. Sí. O sea, todo bien. ¿Por qué es tan costoso tal hongo? Bueno, porque primero, porque solamente se puede recolectar. Segundo, porque tiene que tener un recolector que sepa identificarlo. Claro. Entonces, bueno, ese alimento no va a llegar a tu mesa sino más. Claro. Tiene todo un proceso. Por eso yo digo que hoy que hablamos tanto de reconectar con la naturaleza, algo que en realidad es como un eufemismo, porque somos naturaleza, somos parte Sí, no estamos por fuera, pero tenemos que reconectar con el conocimiento de la naturaleza. Lo que hemos perdido justamente es el conocimiento de las abuelas, de estos parientes inmigrantes, de lo que se sabía a nivel popular antes del auge de la industria comercial del alimento, ¿no? Donde confiamos más en las etiquetas, en que nos dicen qué es y que eso tiene un proceso, a lo que está a nivel silvestre. Claro. Obviamente que tenemos que conocer para no confundir. En Uruguay solamente hay una especie fundamental, hay un hongo, podríamos decir, que nos puede poner en riesgo la vida si lo colectamos. Ahora, estamos hablando, cuánta mala fama, mala prensa en los hongos, que por una especie le podemos llegar a tener miedo a la recolección silvestre de hongos. Basta, imagínate, si es una frente a miles o a cientos, para un taller es mejor, yo empiezo los talleres de hongos silvestres hablando del que no. Claro. O sea, les enseño a identificar el que no hay que colectar. Que es Y Amanita bastante faloide. fácil, o sea, lo ves una vez, ves una foto, te explican lo que hay que hacer y... ¿Cómo se llama? Le llaman el sombrero de la muerte, imagínate. Es Amanita faloide. Es un pariente de la remera. Ni siquiera este es mortal. Eso no es mortal. Ese es un hongo, Amanita muscaria, que es el... Si hoy pones en inteligencia artificial o le preguntas a cualquier persona caminando por la calle que te diga un hongo o piense en un hongo, probablemente piense en Amanita muscaria, que es el hongo típico, el icónico. El de Mario Bros. El de Mario Bros, el de Alicia País de las Maravillas, ¿no? Bueno, está, el hongo Pero prototípico. este igual es bastante complicado, ¿no? Es un hongo complicado porque tiene sustancias, o sea, tiene una tradición, no aquí, en el norte de Europa, los lapones y en otras culturas se utilizaba como un enteógeno, o sea, tiene sustancias psicoactivas que lo hacen como tenía un uso tradicional para rituales, ¿no? De alteración de conciencia, conexión con los dioses. Hay mucho peligro cuando se saca de contexto cultural, religioso o local y se busca lo recreativo, no solamente con hongos, también con plantas, porque vos le quitás el contexto tan importante que hablábamos hoy. Y la sabiduría de cómo se prepara. De hecho, por ejemplo, los lapones usaban una técnica de purificación para quitar el ácido iboténico, que es una sustancia muy tóxica que tiene ese hongo, más allá de la psicoactiva, y se lo daban de comer a los renos. Y después lo que hacían era beber el orín de los renos, porque entonces usaban los riñones del animal para filtrar el ácido iboténico y dejarlo solamente la sustancia psicoactiva con poca carga de toxicidad. Wow. Y después bebían, bueno, yo creo que después no les fue muy bien a los pobres renos, No. empezaron a usar. En realidad lo hacían primero los chamanes, después empezaron a hacer los renos, así que
creo que se avivaron de que era mejor darle un reno que tomarlo ellos mismos. Pero bueno, para perdón, Amanita phalloides, que es pariente de esta manita, sí es tóxica mortal porque tiene hepatotoxinas, tiene sustancias que impactan directamente al hígado. Y lo más peligroso, porque no siempre tóxico quiere decir peligroso, o sea, nosotros hablamos de peligro cuando hay un hongo, por ejemplo, en el caso de los hongos, que puede ser factible es confundirse con uno comestible, o sea que podés colectarlo confundido, y que tenga toxinas que pongan en riesgo tu vida. En este caso, Amanita phalloides cumple esos dos requisitos, podés confundirlo con otros, por eso es importante leer, conocer, ir a talleres, a salidas. Y otra cosa que tiene problemática es que son de latencia larga. Los hongos que tienen hepatotoxinas, vos los podés ingerir y pueden pasar hasta 8 a 12 horas sin que tengas ningún síntoma. O sea, la toxina empieza a funcionar de forma silenciosa y en el momento que empezás a tener sintomatología, el hígado ya está comprometido. Claro. Por eso es que suceden. De hecho, a nivel regional, Amanita phalloides tienen más del 90% de los casos de muerte son por ese hongo. Pero uno. Y otra cosa importante, o sea, tampoco es un hongo micorrícico, crece asociado a ciertos pinos, a robles, a encinas, o sea que tampoco son todos los lugares donde vos vas a estar factible de confusión de encontrarlo. O sea, hay que saber muy bien dónde crecen. Esa unión, además de las distintas variedades de hongos con sus aliados vegetales, es una de las partes didácticas importantes. O sea, vos vas a ir a ciertos montes a buscar ciertos hongos. O vas a ir a un pastizal, por ejemplo, ahora que viene el calor, es la temporada de inicio de los champiñones silvestres, que son bien de pastizales al sol. Es el inicio de las esponjas de campo, que son unos hongos muy voluminosos, blancos, grandotes, parecen unos grandes cráneos blancos, que a veces los vemos de lejos formando enormes círculos, a lo que llamamos corros o círculos de hadas. Bueno, ese es otro descubrimiento importante, o sea, el uso gastronómico de la esponja de campo. El de la esponja, no, a mí me mata porque de chico nunca lo juntábamos. Siempre mi abuela, mi padre, no, o sea, ese no se come. O sea, no era tóxico, pero no se comía. Y un día, pero hace pocos años, lo veo a Aurelien Boldiu en un video cocinando un hongo. No puedo creer, porque la viña está lleno de ese hongo durante toda la vendimia. O no toda la vendimia, pero cuando viene una lluvia, al poco tiempo aparece ese hongo, el hongo esponja. Y se comía, no puedo creer. Tantos años pateándolo, tirándolo y se come espectacular. Y además tiene, claro, es tan grande, estamos hablando de que algunos pueden medir 45 centímetros de diámetro, no pueden pesar mucho. Pura carne fúngica, ¿no? O sea, eso, cuando hicimos algunos talleres de cocina, maridar en filetes y después llevarlos tipo milanesa o darle, los hongos absorben mucho los sabores de las especias y las hierbas, entonces son muy fáciles de trabajar, el propio sabor umami del hongo. Había un amigo cocinero que me decía, esto es la molleja vegana, me decía, cuando probaba la esponja de campo, porque era, claro, queda crocante por fuera, muy blanda adentro y muy sabrosa, entonces es maravilloso. Y estamos justamente hablando fuera de la estación típica de los hongos que uno tiene asociados a otoño. Claro. Hay un micólogo brasileño que es Jefferson Müller-Tim, que él dice, el otoño es la primavera de los hongos. Y a mí me encanta esa frase. Porque es cuando hay mayor biodiversidad en fructificación. Pero no es que no haya hongos todo el año. Entonces ahora con el calor tenemos los champiñones silvestres, las esponjas de campos y comienza también el hongo pollo a fructificar. O sea que se viene toda la temporada de hongos del calor. Y ya que estamos ahí, consejos que tengan ustedes para maridar hongos con vinos. Mira, a mí uno que me fascinó, que nos dijo Gastón Acurio cuando estuvo acá, hace 2 años, el ceviche de hongos es una cosa que te vuela en la cabeza. O sea, no sé cuán fácil es prepararlo de primera. En tu casa. En tu casa, pero en realidad hacer un ceviche, empezás a investigar, no es tan difícil. Son unos pocos ingredientes y tenés que ir enganchando cuál hongo funciona bien. En general, 2 o 3 hongos diferentes está bueno. Y según él, es como el futuro del ceviche, porque según Gastón, no es sustentable seguir creciendo el consumo de ceviche con la producción de peces. Como que no va a dar abasto. Y que la solución está en los hongos. Y aparte queda espectacular. O sea, realmente queda muy, muy rico el ceviche de hongos. Entonces creo que es un camino muy lindo para hacer. En primavera, verano, es una comida deliciosa.
Espectacular. Además podés hacerlo, bueno, quedan espectaculares las gírgolas, los pleurotus, el hongo ostra, quedan increíbles. Es un ceviche fresco, es una carne tierna. Sí, es un hallazgo. Sí, es un hallazgo. Que se vaya por ahí. Sí. Después a mí, obviamente, me encanta el champiñón de campo asustado. Creo que eso también es otro descubrimiento. Asustado. Sí, porque si vos al hongo lo pones de una en la sartén, larga el agua muy rápido, ¿no? Es la quitina, ¿no? La quitina es una sustancia muy dura, ¿no? Que es la que comparten, por ejemplo, con el exoesqueleto de los insectos, ¿no? Los artrópodos tienen quitina y los hongos tienen esa sustancia en la cutícula y en la carne. Entonces, ese susto que dice él, que es que a uno le viene la referencia al pulpo, ¿no? Al pulpo, porque vos el que lo mojás y- o la espinaca, ¿no? Claro, Un eso susto. mismo, lo pones en agua hirviendo, pero muy pocos segundos, 2-3 veces, y esa quitina... Esa quitina empieza a quedar más flexible, entonces no se rompe y retiene el agua. No libera agua cuando vas al golpe de sartén. Entonces, después lo tirás a la sartén, o sea, lo asustás ya, yo lo corto ya antes Sí, de se puede asustar. poner en un colador cortado, y es un susto en agua hirviendo y Y directo. después lo secás bien y después lo tirás a la sartén, aceite de oliva, un poquito de ajo Sí, y después un poco de perejil o no, y ya está, no necesitas más nada. Ese es un gran tip cuando vos querés probar, por ejemplo, cierta especie de hongo por primera vez. No arroparlo mucho de No. sabores. O sea, Claro. algo muy mínimo, un hilo de aceite de oliva y sartén para probar cómo es El el gusto del sabor, hongo en el sí. sabor del carne. Y a mí el champiñón de campo, fresco, recién recolectado, me gusta sin nada. O sea, lo corto, finito, aceite de oliva, sal y pimienta. Sí. Y nada más. hermoso. A veces arriba de un pan o en una ensalada o sin nada. O sea, así nomás. Y otro tip importante, en el caso de la esponja de campo, ahí va de poca preparación, pequeños cubos de la carne de la esponja de campo que abajo tiene una textura parecida al tofu, ¿no? Como una referencia. En el sartén con un poco de pimienta y jugo de limón, nada más, hasta dorar los cubos, es un plato, pero de menú top. Y es Santi, muy sencillo. Y te pregunto a vos ahí, una última pregunta a cada uno le hago. Vos, del mundo del hongo, ¿qué es lo que admirás y que te llevás para el mundo del vino, ¿no? Que decís, esto me lo traigo para el mundo del vino, me gusta, es un aprendizaje o algo que descubrís, o que descubriste en realidad este mundo del hongo, que te traes para el mundo del vino. Bueno, para el mundo del vino hay mucho el tema del hongo. Hay una cosa que me parece bastante increíble, por ejemplo, el Botrytis cinerea, que en general es nuestro peor enemigo durante la vendimia, porque si ataca de forma la pudrición, te daña la piel y después se estropea la uva. Pero si ataca de otra forma, ataca con unos micelios que se meten hacia adentro del grano y deshidratan rápido la uva. O sea, el mismo hongo en diferente formato, no sé bien cómo es la palabra técnica, en diferente estadio del hongo, Sí, está bien. te puede estropear una uva o te la puede dejar de una forma increíble, que es una uva pasa, muy, muy concentrada en azúcares y en acidez y en aromas, y hacer un vino que es casi que un milagro, que es, por ejemplo, el que hacemos nosotros, el Botrytis noble, que es increíble que se pueda lograr un vino tan, tan delicioso a partir de un hongo que en otras condiciones te lo estropea completamente. Claro. Sí, y además lo ves en el color de la uva. Una cosa es una uva linda, dorada, y la otra uva podrida, fea. O sea, es increíble. Tal cual. O sea, yo creo que para el mundo del vino lo que te da es la versatilidad. O sea, está bueno saber y ver cómo funciona el mundo. Y lo otro que me gusta mucho es lo poco que sabemos. O sea, me genera mucho entusiasmo saber que de acá en más, cada vez vamos a saber más. Vamos a estar descubriendo cosas que ni nos imaginamos hoy que se van a descubrir. Usos de levaduras. Yo me acuerdo que en un congreso de la OIB hace muchos años en Uruguay, tipo hace como 15 años, un laboratorio de Australia dijo que lo que sabemos del mundo del vino hoy es más o menos el 6% de lo que podemos saber a nivel de levaduras. Pucha, o sea, imagínate todo lo que vamos a descubrir, que las levaduras son hongos, si no sabemos casi nada en realidad hoy, Claro. solo de levaduras. Imagínate el uso de los hongos a nivel de una cava, a nivel de una barrica, a nivel de una raíz. O sea, se viene algo que es increíble. Por eso me entusiasma mucho lo que se viene a nivel de descubrimientos de los hongos en el mundo del vino. Sí, porque sabemos que lo poco se puede convertir en mucho. Exacto. Y ahí vos,
te hago la pregunta inversa, ¿no? ¿Qué ves del mundo del vino que te fascina y que te llevas para el mundo de los hongos, como en este cruce, encuentro entre estos dos mundos? Y bueno, es como hoy hablaba de micorriza como una unión simbiótica muy poderosa, y yo creo que en este caso es una simbiosis de sabores y aromas como fundamental, y que no es ajena, o sea, está implícita. Los vinos son hongos, tienen hongos, fermentan por hongos. Entonces es algo que simplemente estamos como reuniendo, uniendo aportes del reino, y sacando a luz todo su potencial. En realidad yo creo que es como una unión, estamos dándole el poder a la unión. No, y qué importante esto de tanto el hongo y el vino como cosa identitaria, ¿no? Porque vos decías terroir. Claro, bueno, no solo terroir, sino como definición. Identitario uruguayo, o sea, o identitario como del país que sea, o sea, porque son dos productos completamente locales en el país en el que estés, y cómo juegan en esto que, bueno, mucho de la gastronomía como va yendo hacia lo local, Exacto. los productos locales, redescubrir todo lo local. Ahora, con mi hermano estuvimos en el Amazonas un par de veces en el último mes, varios días, y como ves cómo valoran los productos locales y cómo los están revalorando para conservar el Amazonas, y cómo en Uruguay a veces como que no sé si tenemos como esa cosa de decir, esto es realmente de nuestro suelo uruguayo, y acá en el hongo tenemos, y en el vino tenemos como esa conjunción que en la gastronomía se vuelve súper poderosa, ¿no? Exacto. Sí, es exactamente eso. O sea, que en realidad te da la posibilidad de poder trabajar la identidad desde un lugar que ya es ganador. O sea, ya partís de un producto de suelo, de tierra, que está todo unido en sus procesos. Entonces, simplemente estamos visibilizando y usando ese poder propio de este patrimonio natural. Identitario, seguramente, local, seguramente. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de un hongo que solamente se come en Uruguay y que sabemos preparar de una manera que lo posicionamos como un ingrediente que no lo vas a probar en otros lados, no sabes la desconfianza que han tenido micólogos y científicos cuando vienen a algunas reuniones micológicas y les servimos el hongo eucalipto. Piensan que estamos todos locos, ¿no? Y bueno, pero así se va haciendo camino en cuanto a esto que decimos de trabajar sobre la identidad. Entonces, vinos, hongos, micoturismo, yo creo que es una paleta muy seductora para unir conocimiento, pasión, aprendizaje y algo que decimos, somos naturaleza, esto es natural y esto lo disfrutamos. Excelente. Sí, yo lo que invito a los que les pasó en el mundo del vino, eso de descubrir que hay un mundo enorme. Por ejemplo, hay mucha gente que en algún momento de su vida descubre que le gusta mucho el vino y que hay un mundo enorme atrás del vino, de cepas, de regiones, de como que van cada vez descubriendo más cosas y se van fanatizando más con el mundo del vino. En el mundo de los hongos pasa lo mismo. O sea, puede ser que te guste comer hongos, cuando vas a un restaurante pedís un risotto de hongos, pero si te metés un poquito más, empezás a descubrir lo que hay detrás, que es fácil salir a reconocer hongos, que podés venir a la bodega, por ejemplo, un taller y aprender, y cada vez empezás a descubrir un poquito más y te metés en un mundo que es fascinante, nuevo y que cada vez va a crecer más en conocimiento. Entonces, eso a mí me parece como que me siento Harry Potter en la temporada 1, en el primer libro. O sea, wow, había un mundo mágico. Bueno, sí. Eso en el mundo de los hongos comestibles, total. Es increíble. No, a mí me gustan mucho los hongos. Y lo que acabo de aprender en esta charla es impresionante y siento que es como que aprendí la primera línea del libro. O sea, no, y si nos dejás un rato más, es un podcast de 4 horas y media, porque con Ale podemos estar hablando horas de esto. Sí. Además, el abanico se puede llegar a abrir. Fíjate, estamos hablando principalmente de los hongos como alimento, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, hoy sabemos que hay muchísimo a nivel de lo que es los biomateriales. Se ha producido cuero con hongos. Se ha utilizado, por ejemplo, algunos tipos de hongos o ex-hongos, por ejemplo, para resolver la logística del metro de Japón. Es una cosa que es increíble. O sea, que la biología de los hongos también tiene un impacto tan brutal, como decías tú. O sea, a veces yo digo, qué maravilloso sentir que sabemos tan poco y que el potencial es inmenso. Biomateriales, estética, arte, también al nivel de lo constructivo y de lo que nos devuelven las imágenes de los hongos, están generando
propuestas escénicas, propuestas de paisaje totalmente distintos. Están las setas de Sevilla, que es una construcción de madera orgánica que imita una gírgola gigante y que han hecho estudios, por ejemplo, a nivel psicológico, de que las personas a nivel urbano en ese lugar le genera un impacto emotivo muy diferente y sanador a que caminar por un lugar que no tiene formas orgánicas. Entonces, digo, es tan importante todo lo que despierta el mundo de los hongos y en qué niveles se puede trabajar, que a uno le da como una esperanza en este mundo tan cascoteado. El que los hongos puedan tener respuestas sustentables, ecológicas, que nos permitan pensar el mundo en que vivimos de una mejor forma. Volviendo a la micorriza, por ejemplo, ya no a nivel científico, sino a nivel popular, hay dos cosas fundamentales en los hongos, que es dos palabritas que me gusta siempre mencionar, que es transformación y conexión. Eso puede resumir algo muy importante del carácter de los hongos, cómo los ve la ciencia y cómo los ve a nivel divulgación científico la gente. Hay una metáfora que ha generado el estudiar hongos, que es la conexión principalmente. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Sentir o ser como los hongos, y yo digo, ¿cómo ha salido del mundo científico esto de los organismos conectados y colaborando entre sí a generar una metáfora del mundo humano, donde la gente encuentra en eso de los hongos de conexión una cuestión altruista? Hoy cuando uno mira esa perspectiva de los hongos conectados, enviando información, generando una cuestión de comunidad, ha saltado casi a un nivel filosófico a pensarnos los humanos como hongos, en el sentido de que estamos necesitando esas conexiones. Estamos necesitando el poder de la conexión como algo evolutivo y no la competencia. Entonces, ese mensaje filosófico decodificado a partir de las investigaciones científicas de lo que vemos de los hongos, es un mensaje importante que estamos necesitando pensarlo al menos. Y qué mensaje potente para terminar. ¿Y cuáles son las dos palabras que dijiste? Conexión y... Conexión y transformación. Y bueno, es un poquito como compartir una mesa con un vino, ¿no? Exacto. Conectar y transformarnos Totalmente. con la charla. Muchísimas gracias, Ale, por acompañarnos, por todo lo compartido. Yo estoy fascinado. Santi, como siempre, las últimas palabras en tu casa son tuyas. No, Ale, la verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Sabés que tengo admiración por lo que haces. Me siento como parte también de lo que está pasando en Uruguay, en el mundo de los hongos. Quiero apoyar, quiero fomentar que la cultura del micoturismo, del fungiturismo crezca, porque creo que hay mucho para aprender, y compartir esto juntos es espectacular para mí. Muchísimas gracias, Ale. Una maravilla. Salud. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a los que nos están escuchando, los esperamos en un próximo episodio. Este es muy rico. Tiene mucho aroma. Tiene.